Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todo, dependiendo de quiénes a qué hora estén escuchando. Bienvenidos una vez más a este tiempo en especial que vamos a compartir un mensaje que viene de parte de Dios, que lo encontramos en su Santa Palabra. Vamos a continuar analizando en este día la epístola de Pablo a los Gálatas, que cronológicamente es la primera epístola que él escribió y a la vez es la que nos corresponde a nosotros como iglesia gentil a ir conociéndola para extraer de ella los principios. Y vamos a comenzar este tiempo en oración. Dios Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te agradecemos en particular por el beneficio que nos das a través de tu santa palabra, Señor, de conocer en estos tiempos un texto depurado, purificado, Señor, corregido, como es el caso de la versión BTX, Biblia Textual, cuarta edición, que es la que estaremos analizando en este día. Padre, te pedimos que tú bendigas este tiempo, bendice a cada una de las personas que estarán escuchando este mensaje y te rogamos, Señor, que tú nos guíes en cada palabra que digamos en este día. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 2, que es lo que nos corresponde hoy, versículo 1, dice: Luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito, recordando, haciendo un pequeño recordatorio, nada más de lo que habíamos visto la semana anterior, de qué forma el apóstol Pablo estaba contando su testimonio de cómo se convirtió al Evangelio y de qué manera él fue llevado durante 3 años a ser instruido por el Señor en Arabia. Luego él regresó a Jerusalén, pero cuando estuvo en Jerusalén estuvo apenas 15 días y no habló más que simplemente con Cefas, dice, y permanecí con él 15 días, eso ya lo vimos la semana anterior, ¿ok? Y no había ningún otro de los apóstoles, dice, sino Jacobo, el hermano del Señor. Y ahora dice que sencillamente luego después fue a las regiones de Siria, de Cilicia, etcétera, etcétera. Y ahora él continúa, ¿no? Luego de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Y subí según una revelación y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles y en privado a los que tenían por importantes, no sea que estuviera corriendo o hubiera corrido en vano. Entonces, bueno, aquí el apóstol empieza a hacer una explicación, ¿no? Y dice que luego de 14 años volvió otra vez a Jerusalén. O sea, después de su conversión estuvo 15 días y luego de 14 años vuelve nuevamente a Jerusalén y esta vez él volvió con Bernabé y también llevó a Tito. Y dice que cuando subió, según la revelación, él expuso el evangelio que proclamó a los gentiles. ¿Por qué? Él hace una distinción, hace una diferenciación. Porque no es el mismo evangelio, como ya lo manifestamos la semana anterior. El evangelio a los judíos o a los israelitas es un evangelio diferente al evangelio para nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son receptores de la ley, ellos son conocedores de la ley, ellos nacieron bajo la ley. Nosotros no, nosotros somos del área de los gentiles. Entonces, a nosotros nos es entregado un evangelio 100% libre de ley. 100% gracia pura. Entonces, él está contando allí que les llevó el testimonio a estos que eran, por supuesto, judíos, que el evangelio que él estaba predicando, ¿qué era? Y les explicó esto, ¿no es cierto? Y luego continúa en el versículo 3, dice: Sin embargo, ni Tito, que estaba conmigo, aun siendo griego, fue obligado a ser circuncidado. Pero esto fue a causa de los intrusos falsos hermanos, quienes se infiltraron para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciera con nosotros. Aquí cuenta él un incidente que sucedió, ¿verdad? Cuando dice que Tito, que estaba con él, que fue juntamente con él, fue compañero, por así decirlo, en un descuido seguramente, lo agarraron, lo tomaron y lo obligaron a circuncidarse. ¿Qué era la circuncisión? Era la marca que Dios había establecido en el antiguo pacto, que indicaba que ellos pertenecían a la ley de Dios, que se hacían judíos, ¿no es cierto? Entonces le obligaron a circuncidarse. Por eso dice, fue obligado, dice en el versículo 3,
a circuncidarse. Pero a la vez dice él que eso fue hecho por unos falsos creyentes que estaban ahí, que eran aquellos judíos que les encantaba meter cosas que no son correctas, que no son adecuadas. Y al haber hecho esto, por supuesto, él dice, miren, aquí yo quiero dejarles claro, nosotros no tenemos nada que ver con el judaísmo y con ninguna de esas prácticas. Por eso dice, a los cuales ni por un momento aceptamos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Y luego en el versículo 6 dice, pero de los que parecían ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, como quien dice, estos que supuestamente tenían algún rasgo de autoridad o que eran personas que quizá tenían, por así decirlo, algún ministerio, entre comillas, ¿sí? Con el cual estaban haciendo cosas que para ellos consideraban que eran relevantes o importantes, sencillamente no era tal, ¿sí? Entonces por eso ahí el apóstol les dice que de los que parecían ser algo, si eran algo no me importa, dice, ¿no? Dios no hace acepción de personas, como quien dice, Dios no toma en cuenta si uno es más que otro, si es tiene mayor rango, etcétera, etcétera, eso no le interesa a Dios. A mí ciertamente, los que tenían por importantes, nada me impartieron. Como quien dice, aquellas personas que supuestamente eran autoridades o qué sé yo, dice, no me impartieron nada, no me dieron nada nuevo a conocer. Al contrario, viendo que me había sido confirmado el evangelio de la incircuncisión, miren cómo es claro y específico el apóstol, dice, habiendo confiado el evangelio de la incircuncisión, ellos vieron eso, dice, así como a Pedro, el de la incircuncisión, claramente definido. Pablo es el apóstol al cual Dios le dio el evangelio a los gentiles y a Pedro el evangelio a los judíos. ¿Listo? Versículo 8. Porque el que estaba energizando a Pedro para el apostolado de la circuncisión, también me energizó para con los gentiles. Es decir, ¿de qué manera está diciendo? Me energizó significa me dio el poder, ¿no es cierto? Me llenó del poder, así como lo hizo con Pedro, le dio el poder para que él lleve el evangelio allá a los israelitas, a los judíos. Asimismo, ese poder me fue dado a mí para llevar a otro pueblo, a aquel pueblo que Dios había designado, insertar en la vid, ¿no es cierto? En la vid que Dios había tomado ya como un pueblo aparte, ¿verdad? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas y Juan, que tienen cierta forma de ser columnas, nos dieron la diestra a mí y a Bernabé en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Miren, clarito, ¿no es cierto? Jacobo, hermano de Jesús, Cefas, Pedro y Juan, el apóstol amado, ahí tenemos tres. ¿Ellos a dónde fueron? A los israelitas. Por lo tanto, estos tres son autores de libros o de epístolas en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Tanto Jacobo como Pedro y como Juan son escritores neotestamentarios. Ahí podemos ver que ellos a quienes escribieron. Ellos escribieron a los israelitas. Por lo tanto, lo que ellos escribieron no es doctrina para nosotros. Eso no podemos tomar como fundamento doctrinal. Eso simplemente es una lectura general que nos puede llevar a tener cierto entendimiento, pero nada de lo que ellos enseñan tiene que aplicarse a nuestra vida, sino que es la libertad que tenemos en Cristo, ¿ok? Siempre tenemos que aprender a diferenciar correctamente y a distinguir el sujeto. Cuando hablamos del sujeto, quiere decir a quién le corresponde la obra para la cual fue escrita, ¿listo? Muy bien. Versículo 10. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso fue precisamente lo que me apresuré a hacer. Y como eso recordamos precisamente que el apóstol Pablo, lo podemos ver tanto en Corinto como también en la epístola a los Colosenses, que de esa manera él empezó a reunir cierto dinero que luego envió a Jerusalén. Recordarán, eso está muy claramente escrito, sobre todo en la segunda epístola a los Corintios, de qué manera se reunió el dinero con el objetivo de ayudar a los pobres en Jerusalén. ¿Ok? Bien, versículo 11. Pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara,
porque era digno de condenar. Mire, entonces empieza diciendo que si bien es cierto, él tenía claramente un ministerio dirigido a los gentiles, pero a la vez Pedro tenía el ministerio a los israelitas. Y dice, me opuse a él, a Pedro, cara a cara, porque era digno de condenar, porque antes de llegar, algunos de la parte de Jacobo, es decir, de los israelitas que estaban con Jacob, que era el hermano de Jesús, ¿verdad? Comía con los gentiles. Pedro comía con los gentiles. ¿Por qué? Venía ellos, que venían de parte de Jacobo, ya habían sido convertidos, por así decirlo, al cristianismo, y estaban reunidos entre gentiles, israelitas y todo lo demás. Y Pedro venía y comía también con los gentiles, no tenía ningún problema. Pero cuando ya llegaban los israelitas como tales, él se retraía, se retiraba. ¿Ok? Y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión. Eso hacía él. Cuando estaba con los gentiles, comía con ellos, pero veía que se acercaban los judíos y salía volando, ¿no? De esa manera se estaba comportando él. Versículo 13. Y los demás judíos se unieron a él en su insinceridad, de tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso, fíjense, lo que son los comportamientos, ¿no? La gente replica esos comportamientos. ¿Ok? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Cefas, delante de todos, miren, ¿no? Lo reclamó delante de todos, no se lo llevó aparte y le dijo, mira, Pedrito, esto que estás haciendo no está tan bien, ¿no? Compórtate mejor, nada, se lo agarró de frente y le dijo, mira, ¿sí? Tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Está la hipocresía, ¿no? Dice, si tú, siendo judío, ya entendiste que debes vivir como los gentiles, no se refiere a vivir en pecado, sino aparte de la ley, eso es lo que está diciendo. Ya no vivir bajo la ley, no vivir bajo esos preceptos que encierra todo el cumplimiento de la ley, sino más bien vivir en libertad, a eso se refiere, ¿no es cierto? Libertad no para pecar, sino para amar a Dios, ¿verdad? Y dice, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Ahí estaba lo contrario. O sea, él estaba viviendo de una manera, pero estaba dudando, ¿no? Ahí está el problema. Y sucede lo mismo el día de hoy, también con los cristianos, que cuando entienden la verdad, por ejemplo, la verdad de que el diezmo no se debe dar, de que el diezmo realmente es pecado en el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros ahora, literalmente porque eso es de la ley, ¿sí? Y el diezmo no es para los gentiles. Entonces, cuando una persona diezma, está pecando literalmente. Cuando entendemos esto, y empieza un problema, porque la gente se topa con esa situación y llega a una iglesia en donde dicen, no, tienes que diezmar porque si no diezmas estás en pecado, y empieza la duda. Y por un lado, cuando está en un lado no diezman y cuando van a otro lado diezman. Eso es lo que estaba pasando con Pedro, igualito, ¿no es cierto? Muy bien. Versículo 15. Nosotros, judíos por naturaleza y no pecadores de entre los gentiles, y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús, también nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Entonces, dice el apóstol aquí, ¿no es cierto? Nosotros judíos por naturaleza, ¿por qué? Pablo era judío, él había sido judío, nació siendo judío. Si bien es cierto, él tenía doble nacionalidad, es decir, también era romano, tenía la nacionalidad romana, pero realmente él era judío, por eso él estudió a los pies de Gamaliel, él dice yo era fariseo de fariseos, etcétera, etcétera, es decir, era judío, ¿sí? Y dice no pecadores entre los gentiles. A diferencia de lo que sucedió con el pueblo de Israel, que era un pueblo apartado, dice pecadores como los gentiles. Se refiere a que ellos vivían en idolatría, vivían sus vidas corrientes, como quien dice. En cambio, los israelitas habían entendido que había un Dios y Dios les había dado a ellos como un patrimonio la fe. Eso también tenemos que entender. A los israelitas les fue dado como un patrimonio una fe. Ellos tienen una fe muy especial dirigida hacia el Dios verdadero. Es particular para ellos esa fe. Entonces él dice, nosotros separados de los gentiles y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, ese es el ministerio de la gracia. Eso es lo que Jesucristo vino a enseñar, que por obras nadie se justifica delante de Dios, ¿no es cierto? Nadie será salvo por obras jamás. Muy bien. Y luego dice, sino ¿por qué?
por la fe de Cristo Jesús, la cual también, por cierto, es impuesta. La fe por Cristo es impuesta, es decir, es un regalo, es un don de Dios, ¿ok? La fe. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Es decir, ellos entendieron claramente, Pablo entendió que lo que realmente justifica es creer en Jesús, pero ese creer en Jesús es un regalo dado por Dios, ¿ok? Bien, luego continúa en el versículo 17, dice, pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros mismos fuimos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo servidor del pecado? No, en ninguna manera, dice, ¿ok? ¿Por qué? Si buscando ser justificados en Cristo, es decir, por cuanto ya Cristo nos justificó del pecado, ¿acaso entonces Jesús es pecador, dice él? No, de ninguna manera, absolutamente no, de ninguna manera. Porque si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Porque yo, por medio de la ley, morí a la ley, a fin de que viva Dios. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, dice aquí, si edifico otra vez las mismas cosas que destruí, yo mismo me demuestro transgresor. Como quien dice, si es que vuelvo nuevamente a la ley, estoy transgrediendo, estoy yéndome en contra de lo preestablecido, estoy queriendo hacer las cosas a mi modo, no al modo de Dios. ¿Ok? Por eso dice, no, eso no, porque con Cristo he sido juntamente crucificado. Es decir, si Cristo ya murió en la cruz, y yo también, dice Pablo, y por supuesto eso se extiende a nosotros, también morimos con Cristo en la cruz. Ya morimos, ¿ok? Y ya no vivo yo, ya no, por si Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, ¿ok? Y lo que vivo en la carne, es decir, en mi cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, tengo que entender que ya Cristo está dentro de mí, mi naturaleza comparte la naturaleza humana, pero fundamentalmente tenemos la naturaleza divina. Por eso dijo Jesús, yo me voy, pero voy a enviar a un consolador, ¿sí? El cual va a llevarles a ustedes al arrepentimiento, al perdón de los pecados, a la justicia, etcétera, etcétera, ¿ok? Muy bien. Y luego dice en el versículo 21, que es el último ya de este capítulo 2, no rechazo la gracia de Dios. Porque si por la ley se obtuviera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Vuelve al punto. La salvación es por gracia. Por eso es no rechazo la gracia. Dios ya me dio el regalo, lo recibo. Lo recibo. ¿Por qué? Entiendo que si es que por la ley obtuviera la justicia, pues en vano murió Cristo, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene? Ya Cristo murió, ya perfecto. Olvídese de la ley, no hay nada de ley en la muerte de Cristo, ¿listo? Él cumplió todo, está todo hecho y es por eso que nosotros debemos aprender a vivir ya en libertad, no en libertinaje, ojo, libertad, libertad para honrar el nombre del Señor, libertad para hacer lo que Él quiere que hagamos, para que vivamos correcta y coherentemente, para que hagamos las cosas de la mejor manera, ¿ok? Muy bien, entonces ya para ir concluyendo mi intervención en este día, sencillamente quiero enfatizar en el hecho de que realmente somos libres por el Señor, que nos ha liberado por completo de la ley. Y esta epístola es muy importante porque esta es la epístola fundamental que nos habla de la gracia en su máxima expresión, dándonos a entender que nosotros no tenemos que guardar absolutamente nada, y si es nada de la ley, ¿sí? No hay que guardar sábados, no hay que cumplir diezmos, ni ningún tipo de mandamientos del antiguo pacto. Cero, absolutamente cero. Lo único que tenemos que hacer es seguir aprendiendo lo que el apóstol, bajo, por supuesto, la inspiración del Espíritu Santo y lo que él aprendió directamente con el Señor en el cielo, él nos da a conocer a través de la Santa Palabra. Muy bien, entonces de mi parte muchísimas gracias, pues a continuación vamos a tener la intervención de mi familia también. Que Dios les bendiga. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Valeria está hablando. Pues mi opinión en cuanto a lo que acabamos de estudiar es que la verdad es que en las iglesias en las iglesias que conocemos, cristianas,
Hay muchas reglas. O sea, en realidad las personas van allá porque quieren sentirse aliviadas, quieren aprender más y quieren dejar sus cargas y como que quieren ir a la iglesia es como un refugio, ¿no? Pero la iglesia que nosotros conocemos está llena de mucho de muchas como reglas, es decir, están siguiendo la ley. Ese es el punto de que voy. Están siguiendo la ley como si fuera algo que debemos hacer y con eso martirizan a los a las personas que van y en realidad no se sienten eh, refugiadas ni... O sea, no sienten el verdadero amor de Dios, ¿no? Porque les exigen muchas cosas que en realidad no deberían exigir, como el diezmo, que sí, que no, si no haces esto, Dios te va a castigar, si no nos ayudas en esta cosa de acá, Dios no te va a bendecir, pero no se trata de eso porque Dios ya nos liberó y Él quiere que nosotros vivamos eso, o sea, la libertad que Él nos dio para hacer las cosas bien y sentirnos completos con sus bendiciones. Porque lo que hace la iglesia ahora es llenarte de temor o, o de mucha presión y bueno, siempre hay chismes y siempre o sea, la mayoría, ¿no? Te hacen sentir como juzgado y como que dices, ay no, ojalá que no me vean porque después van a pensar cosas malas o van a hablar de mí. Y eso es muy común porque yo tengo amistades que asisten a la iglesia, a iglesias cristianas y se sienten así y eso no es correcto porque Dios no... Al único que uno debe rendirle cuentas en realidad es a Dios y por eso es que Él nos dio las herramientas y los principios para hacer las cosas bien, para agradarlo a Él y no estar con temor de, de nadie ni de nada. Entonces, ahora que ya tenemos claro que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, debemos vivir conforme a eso, ¿no? Vivir con libertad y paz y tranquilidad, haciendo las cosas correctas y bajo los principios de Dios. Eso es todo lo que puedo opinar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, Melissa Pacheco habla y mi aporte para la enseñanza de hoy es que nosotros tenemos la bendición de tener el material, la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, como hemos escuchado en otros mensajes anteriores, la BTX es la Biblia más cercana a los orígenes, entonces de ahí tenemos que basarnos, que basar toda nuestra vida, ¿no? En esos principios. Y bueno, con respecto a la enseñanza de hoy, en una parte del mensaje hablaba de que Pablo le dijo a Pedro que, bueno, en resumen, le dijo que no aparente ser una persona que no es, que no sea uno frente a los gentiles y no sea otro frente a los judíos. Y bueno, eso tenemos que tomarlo también a nuestras vidas, no tenemos que ser en la iglesia o con los hermanitos diferentes a que como somos con las personas del mundo, digamos. Sino siempre se tiene que reflejar quiénes somos, porque en realidad eso sería hipocresía. Aparentar ser muy santitos, digamos, frente a unas personas y a otras ya reflejar quién en verdad somos, sino hay que ser el mismo siempre. Como testimonio también de la vida cristiana y bueno, también sobre lo que escuchamos de la gracia y de la ley, que antes se vivía por la ley, luego ya llegó Jesús, hizo su sacrificio y gracias a eso ya vivimos por la gracia. Pero eso no quiere decir que vivamos bajo libertinaje, sino tenemos libertad, sí, porque ya no es como antes, que la ley mataba y era muy estricto todo, la gente lo tomaba muy religiosamente, que tenían que hacer ciertas cosas o si no les iba mal y así.
pero ahora tenemos que ir a la Biblia y ver qué son en verdad los mandamientos que Dios nos manda, ¿no? Entonces, actuar en base a eso y saber que Dios todo nos ve y que luego nos recompensas en el cielo con los galardones que tengamos. Y ese es mi mensaje. ¿Qué tal, mis queridos hermanos, amigos? Dios me los bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Recuerden siempre compartir esta información que es de suma importancia para la alimentación espiritual del pueblo de Dios, ¿sí? Hoy nos ha tocado compartirles a ustedes lo que es Gálatas capítulo 2, ¿sí? Gálatas es muy interesante esta parte que hemos estado estudiando y vamos a hacer énfasis en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 en adelante, ¿sí? Porque dice aquí, pero cuando Cefas fue a Antioquía, me opuse a él cara a cara. ¿Quién se opuso? Pablo, porque era digno de condenar, porque antes de llegar algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero cuando llegaron, se retraía y comenzó a apartarse temiendo a los de la circuncisión, ¿sí? Cefas, Pedro, ¿sí? Estaba sentado con otros hermanos que eran gentiles. Cefas, siendo un judío, él ya entendió la verdad de que no había diferencia. Lo único que los unía era el amor de Dios, era Cristo mismo, ¿sí? Él lo entendió, pero en un momento de debilidad, un momento de confusión, ¿qué es lo que Pedro hace? Se olvida de lo que creyó, ¿sí? Y empieza a tener vergüenza de poder compartir la comida con los gentiles. Y esa vergüenza que él tuvo, como él era un líder, contagió a sus demás hermanos que eran judíos, ¿sí? Que ya habían entendido de que no estaban sujetos bajo la ley, sino que estaban ellos bajo la gracia de Jesucristo, ¿sí? Entonces él arrastró, dio mala influencia a sus demás hermanos y se avergonzaron de comer en la misma mesa con los gentiles. ¿Por qué? Porque el rito de comer en la mesa era una tradición, un rito muy sagrado, muy importante, ¿sí? Para el pueblo judío. Entonces todo esto ocurrió en Antioquía. ¿Qué lugar es Antioquía? Dice, era la ciudad principal de la Siria romana y la tercera ciudad principal del imperio, después de Roma y Alejandría. Pedro tuvo un comportamiento condenable, porque aunque había estado dispuesto a despojarse de las leyes del judaísmo, en cuanto a restricciones sobre la comida y en la mesa y todas esas leyes, sí, que tenía la ley judaica, sí, en Antioquía, para poder disfrutar el nuevo compañerismo con los cristianos gentiles, luego abandonó esta postura para apaciguar a los judaizantes, es decir, para agradarle también, es decir, estaba agradando a los gentiles, pero también quería agradar a los judíos. Entonces no se puede vivir así. ¿Eres frío o eres caliente? ¿Sí? ¿Es blanco o eres negro? ¿Estás con Dios o no estás con Dios? ¿Sí? ¿A quién servís ahora? ¿A Dios o a los hombres? Entonces Pedro tuvo una confusión tremenda ahí, ¿sí? Pero en todo caso, como fue eso público, ¿sí? Pablo también actuó de una manera sabia, ¿sí? Y le hizo dar cuenta de su comportamiento. Para Pedro fue algo realmente una decisión no muy madura la que él tomó en ese momento, ¿sí? Pero les comento que compartir una comida común era un símbolo visible y poderoso de lo que Pablo estaba enseñando a las jóvenes iglesias. Es decir, compartir entre judíos y gentiles, eso estaba mostrando la ruptura de esa línea de ley. Pero Pedro estaba en esa mesa, pero luego se hizo atrás. ¿Por qué? Porque Pedro, dentro del judaísmo, estaba prohibido de hacer y compartir con los gentiles, ¿sí? Las demandas del sistema levítico de pureza alimenticia restringían enormemente la posibilidad de compartir los alimentos entre judíos y gentiles. Pedro se olvidó de ese momento de lo que había creído y simplemente tuvo vergüenza de estar compartiendo con sus hermanos gentiles.
¿sí? Los fariseos, conocidos por su interpretación rigurosa de la Escritura, ponían en práctica las aún más altas restricciones de pureza del templo en su propia mesa de hermandad. De esta manera ellos intentaron comer sus alimentos en un estado de pureza ritual apropiada para los sacerdotes como una manera de santificar toda su vida a Dios. Es decir, era un rito de la ley, en donde para ellos era un privilegio increíble comer solamente judíos y que según ellos pues todo era santificado. Era un rito religioso de la ley. Pero Pedro ya entendió luego con Pablo, empezaron a comer todos entre judíos, gentiles, entendieron que ya Jesucristo vino a cumplir la ley, ¿sí? Lo entendí en ese momento, pero luego, ¿qué pasó? Vio a los judíos que no se habían convertido y tuvo miedo, ¿sí? Tuvo miedo, pero no podemos juzgarle tan duramente también a Pedro, porque todos hemos tenido un momento en nuestra vida, en nuestros inicios, hemos tenido también esas debilidades, ¿sí? De no saber qué hacer, de no saber qué decidir, pero lo importante es que Pedro luego de eso, él avanzó, siguió, creció. No fue de tropiezo en tropiezo, sino de victoria y en victoria. Y ese es el llamado que nosotros hacemos, ¿sí? Que no nos sintamos cuando somos nuevos creyentes culpables cuando a veces caemos, ¿sí? Porque tenemos un abogado para con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y Él ya nos ha limpiado de todo pecado, de toda falta. Él nos ha limpiado, nos ha purificado. Nada más que tenemos nosotros la misión y tenemos también el mandamiento de amar a Dios con el corazón, alma, mente, fuerzas, ¿sí? Amar al prójimo, servir al prójimo, ayudar al prójimo, ser misericordiosos, perdonadores, ¿sí? Entonces, eso va más allá de un rito de comida, de un rito religioso, de un rito de hacer una peregrinación, de un rito de flagelarte la espalda porque te quieres tú mismo castigar, de un rito de golpear las 100.000 puertas porque con eso construyes escaleras al cielo, de un rito de cobrar un diezmo a rajatabla porque si no das el diezmo estás escuchando al mismo Satanás, de un rito que simplemente te acarrea maldición. Jesucristo vino a darnos libertad, a darnos la libertad de la vida eterna a través de la sangre preciosa, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la libertad para ya no vivir bajo esa ley, sobre esa ley matadora, sino bajo la gracia. Entonces, en este caso, Pablo fue enfático con Pedro, ¿sí? Le hizo ver lo que estaba faltando, ¿sí? Y bueno, como decía mi esposo, no lo hizo en privado. Con mucha gente dice, no, es que tienes que hacerlo en privado. No, a ver, falta en público, exhortación pública, ¿sí? Entonces, en este caso, Pedro lo hizo y yo pienso, de acuerdo a lo que se conoce, Pedro luego fue madurando en el tiempo y eso es lo importante, que no te quedes caído, sino que salgas adelante, que Dios nos da oportunidades para salir adelante, ¿sí? Entonces, esa es lo que les instamos, hermanos queridos. Eso es a lo que les motivamos, a que no te sientas menos, a que sigas adelante, que te agarres de la preciosa palabra de Dios, a que estemos escudriñando todo el tiempo, ¿sí? Las cartas de Pablo, que son las escritas justamente para nosotros, el pueblo gentil, ¿sí? Es bueno conocer de todo, es bueno conocer, pero ¿qué es lo que realmente debemos primero conocer? Lo que está dado para nosotros, que es las cartas las epístolas de Pablo, ¿sí? Eso, mis queridos hermanos, como les decía anteriormente, compartan estos videos, estos audios, compártanlos para que ustedes también sirvan de bendición para otras personas, ¿sí? Un abrazo fuerte, un beso grande, Dios me los bendiga. Les habló la doctora Alexandra Arias de Asamblea Hermanos Libres en Cristo. Hasta pronto.